Le queremos dar las buenas tardes en nombre de los medios informativos del Pregonero del Darién. Somos un medio que está ubicado en la región de Urabá y queremos adelantar con usted una charla muy amena que nos refresque un poco la memoria en este país sin memoria, como dice William Ospina. Buenas tardes, doña Gloria. Pues mire, yo creo que a este país le hace falta, más que la memoria, la visión de futuro. No se hacen estrategias de futuro. Se mantiene en la coyuntura y se va respondiendo al día al día. Claro que hace falta la memoria, yo no digo que no, pero hace falta tener una mentalidad futurista y tener muy claro para dónde va. Los japoneses tienen una cosa muy interesante que se llama Ikigai. Ikigai, se escribe con K. El Ikigai es cuando usted tiene un objetivo de vida. Usted sabe cuál es el objetivo de vida. Evidentemente, ese objetivo de vida tiene que ser más holístico que tener como objetivo de vida tener un buen trabajo, conseguir una casa, conseguir un automóvil. No, son objetivos mucho más humanistas, muchos más generales, mucho más políticos o religiosos o humanistas. Pero eso es lo que más falta nos hace a nosotros. Siempre estamos creyendo que vivimos en una democracia. Esto no es democracia. Esto es una democracia para la burguesía. Cuando aparece la revolución industrial y la clase media comienza a recibir mayores ingresos y la monarquía, que era lo que predominaba como estructura de Estado, lo que hace es vivir de los impuestos que le cobra a la clase media, a la clase que tenía la riqueza, el poder económico. Se cansa esa burguesía porque la ilustración los lleva a tener una nueva mentalidad, una nueva cultura, una nueva manera de percibir la realidad. Dicen, a cuento de que nos vienen a decir que Dios es el que eligió a sultanos, a tal familia para gobernarnos. No, nosotros necesitamos una república donde los que saben, los que tienen conocimientos, deben ser los que mandan. Y eso lo trajo Bolívar en un momento importante para nosotros, pero es decir, nosotros cambiamos de amos, pero el ciudadano, el común, el país nacional, que el país nacional es los industriales que no son monopólicos, es el pequeño emprendedor, es el obrero, es el campesino, es el estudiante, es la mujer que no trabaja en el exterior, sino que trabaja mucho y muchísimo en su hogar. Todos ellos somos el país nacional. El país nacional, ¿cuál es la democracia que tenemos? ¿Cuál es la democracia que tenemos si es solamente poder votar cada 4 años por un representante que no nos representa? ¿Acaso los representantes que están en el Congreso, alguien de ustedes se siente representado? Yo he tratado, por ejemplo, de presentar un proyecto de ley a través de un representante y el representante lo que hizo fue coger mi proyecto de ley y volcarlo y volverlo exactamente lo contrario de lo que yo quería. De modo que lo que necesitamos es hacer lo que la burguesía hizo en el momento de la Revolución Francesa y bueno, y también la Revolución Inglesa.
que fue entregarle a otra clase social el mando, ya no a la aristocracia, como era en la monarquía, sino a la burguesía. Nosotros no tenemos conciencia de que esta es una democracia burguesa. No creemos que esto es democracia. Esto no es democracia. Por ejemplo, dígame si usted en este sistema fuera parlamentario, ¿tendría algunos proyectos de ley con iniciativa parlamentaria o iniciativa legislativa suya? Seguramente que sí. Yo tengo muchas iniciativas que quisiera convertir en ley, pero como me obligaban a las mujeres en el siglo XIX a que sus bienes, en el momento en que se casaba, eran manejados al antojo del marido y ellas no tenían ningún derecho a cambiar ese destino. Esto nos pasa ahora y ni siquiera nos damos cuenta. A un momento dado las mujeres se dieron cuenta que necesitaban ser dueñas de su capital. Y después lucharon por tener el voto y ahora la mujer lucha por tener salarios iguales, por no dejarse victimizar por el marido físicamente o moralmente. Pero nosotros no hemos despertado como ciudadanos. Estamos convencidos. Lo que buscamos es quién será el que nos puede mandar. ¿Quién será el menos peor? Es como, yo doy siempre el ejemplo que ya me siento cansada de repetirlo, pero seguiré repitiéndolo hasta que esto cambie. Cuando tenemos un bus con el cual nos ganamos la vida, y ese bus es de los años 40, y ya la cambiada de piezas, de repuestos, ya con todo y eso no podemos hacerlo caminar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cambiar de chofer? No, cambiar de vehículo. Nosotros necesitamos cambiar de vehículo y necesitamos una democracia abierta, donde todos quepamos, donde todos podamos tener iniciativa, tengamos control y tengamos capacidad de decisión. Este es el objetivo que tenía Jorge Eliezer Gaitán, ese es el objetivo del gaitanismo, que haya una democracia donde el país nacional sea realmente soberano. Doña Gloria, yo quisiera preguntarle un poco informal, ¿cómo es un día de rutina suyo allá en su casa, ya ahora con pandemia a bordo? ¿Cómo es un día de rutina suyo? Con pandemia o sin pandemia es estar sentada aquí, frente al computador, investigando y escribiendo y difundiendo lo que escribo. Porque sí, me encanta investigar. En una época fui muy activista políticamente, pero me di cuenta que había dos problemas. Primero, el que yo fuera mujer y el segundo, que yo fuera hija de Gaitán. Cuando regresé de Europa después del exilio con tanto entusiasmo por trabajar políticamente, me encontraba con la gente y que sabía que yo era la hija de Gaitán y me decían, ay, lástima que el doctor Gaitán no hubiera tenido un hijo hombre. Esto me lo repetían permanentemente. De manera que toda esa visión que tienen los hombres sobre la incapacidad de las mujeres para impulsar un proceso político. No hablo de dirección, porque el problema no es ese. El problema
problema no es como ahora veo que me mandan el currículum de una serie de personas diciéndome, este es un magnífico filósofo, este es una persona honesta, tenemos que luchar por él para la presidencia. Yo aprendí estudiando a mi papá que eso es absurdo si uno quiere hacer verdaderamente un cambio. Porque si uno llega solo, sin una gran movilización organizada del pueblo, lo hunden. A mi papá le ofrecieron la candidatura oficial del Partido Liberal cuando tenía 27 años. Y él dijo, no, mientras yo no cuente con la proclamación de un partido popular, yo no acepto. Porque mi interés no es ser yo presidente, sino que el pueblo llegue al poder y sustituya a la burguesía para que sea el país nacional el que gobierne. Miren, él decía que había que cambiar la cultura, no la cultura en el sentido de conocimiento, sino en el sentido de cómo percibimos la realidad. Y la cultura, según la definición de Jorge Eliezer Gaitán, es la manera de nosotros entender el mundo que nos rodea. Cada cual tiene una cultura específica, se puede compartir, se hace parte de un grupo nacional o de un grupo gremial, pero cada cual ve la realidad de una manera diferente. ¿Cuál es la cultura colombiana? Delegataria. Delegamos el poder y después le rogamos al presidente que haga tal cosa. Le rogamos a los ministros, a los gobernadores, a los alcaldes. Porque no solamente desde el punto de vista de estructura, no tenemos la posibilidad de coger las riendas de nuestro destino, sino que nuestra mentalidad tampoco nos hace sentirnos dueños del poder. Gaitán decía que había que cambiar la cultura, es decir, todo esto exige trabajar honda y apasionadamente en el cambio de una cultura que despierte en el pueblo voluntad para regir directamente sus destinos. Es decir, tenemos nosotros la voluntad de cambiar el poder delegatario en el que estamos, la democracia representativa, donde son representantes. Antes de hacerse la Revolución Francesa y que se instaurara estructuralmente la República, pues lo que la burguesía tenía que someterse a la voluntad del monarca. Y se necesitó que cambiara de mentalidad para apropiarse de las riendas del poder. Y eso nos falta a nosotros. Doña Gloria, tengo un par de preguntas que no quiero dejar pasar desapercibidas en este encuentro que tan amablemente nos ha permitido. Usted hace unos días dijo en una emisora de Bogotá, en una entrevista que le hacían, que usted no se quería morir sin ver preso a Álvaro Uribe Vélez. ¿Ha sentido No, estos últimos días, ha sentido como un fresco con las noticias que ha escuchado o sigue la frustración? no, yo nunca he estado frustrada porque siempre he sabido que Uribe caería. Y no porque, no por los muchos crímenes que ha cometido, por las calumnias, las infamias, los robos y los asesinatos a los campesinos para conformar esos latifundios que salieron como un prestidigitador del cubilete, porque eso me recuerda a un debate de Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso que se llamó
la multiplicación de los panes y los peces, porque las tierras de Uribe son tierras robadas, robadas a los campesinos. Y se ha aprovechado además de dineros del Estado para beneficiarse con riegos, etc. Pero mire, Uribe ha estado al servicio de los Estados Unidos. Y todo capo que ha estado al servicio de los Estados Unidos termina justamente acabado y destruido por los Estados Unidos. ¿Qué le pasó a Noriega? Noriega perteneció a la CIA, Noriega era un vasallo de los Estados Unidos. Cuando ya no les sirvió, lo desecharon y lo metieron a la cárcel. ¿Qué pasó con Osama Bin Laden? Lo mismo. ¿Qué pasó con Pinochet? Lo mismo. De manera que era inevitable que le llegara la hora a Uribe, tarde que temprano. Eso no lo dudé un minuto. Lo único era que yo quería vivir para ver ese momento. Y sé que el resultado de esta investigación va a ser trágico para él. Él no se libra de esta. ¿Por qué? La política es la guerra por otros medios. Es una guerra. Pero también hay juegos parecidos como el ajedrez o el Go. El ajedrez es como uno elimina fichas del adversario. El Go es como una guerra de posiciones. Es guerra de terrenos. Es distinto. No se puede hacer esta batalla en un solo juego. Estos son varios juegos para poder triunfar mientras uno se toma el territorio del otro, que son las guerras de territorio. ¿Qué papel en esa lucha de territorios, que era una mezcla como entre el ajedrez y el Go? ¿Cuál era el papel de ese alfil que era Uribe? Crear las autodefensas, dirigirlas como un batallón. Pero ahora eso se acabó. Resulta que con el proceso de desmovilización de las FARC, que no fue nunca pensado por la oligarquía como un proceso de paz, no, sino como un proceso de desmovilización y de desarme de la guerrilla. En ese sentido, uno ha visto recientemente que el ministro de la Defensa, bueno, ya no es que es de la Defensa porque está obsesionado con Venezuela, es un ministro de ataque. Pero ese ministro contó que el problema de las masacres era porque había 12 grupos de mafia que se enfrentaban los unos a los otros. Es decir, ya no existen las AUC con un solo capo di capi, que era Álvaro Uribe. Ahora eso nadie lo controla. Y ya ese papel que era el que cumplía Uribe, lo perdió. Ya no es el capo. Entonces, tenían que acabar con él. Y eso es lo que le está pasando. Ya no tiene monedero. Doña Gloria, hay una pregunta cómoda, pero que se la debo de hacer. Hace, si mis cuentas no me fallan, hace 72 años asesinaron al doctor Gaitán. Esas heridas que causan este tipo de acciones llegan en el momento en que sanan o esas heridas quedan abiertas de por vida. Usted que ha vivido esa tragedia durante todos estos años, ¿qué nos puede decir frente a eso? Yo creo que las razones por las cuales continúa la guerra es porque los niños y los jóvenes que sufrieron el genocidio al movimiento gaitanista
que comenzó en 1946, aun cuando los asesinatos fueron anteriores, pero no como genocidio premeditado, pues esos niños nunca han visto que se haga justicia. Nunca se ha hecho ni justicia, ni se ha hecho verdad, ni se ha hecho reparación. Y eso ha quedado unas marcas profundas en el Urabá, sí que lo saben, que han pasado de padres a hijos y de hijos a nietos. Ya Álvaro Uribe no sirve como persona que controle a los paramilitares. Ya hay 12 grupos que andan cada uno por su lado. Entonces, siendo así, pues ya necesitan deshacerse de él. Yo no veo, habrá un pataleo de algunos de los que saben que el poder lo pueden mantener solamente teniendo fuerte el centro democrático. Eso les durará ese pataleo muy poco tiempo. Y los seguidores poco a poco se irán dispersando. Doña Gloria, qué pena que voy a insistir en la pregunta anterior. Estas heridas que causa la violencia como la que usted fue víctima, ¿con el tiempo sí sanan o esas heridas son abiertas de por vida? Mi experiencia es parecida a quienes los han revictimizado, porque después de que asesinaron a mi papá comenzó otro tipo de asesinato, que es el asesinato ideológico. Y entonces es lo que yo he llamado el memoricidio, que estoy luchando porque se convierta en un delito de lesa humanidad. De modo que me han hecho toda clase de infamias. Ese proceso de que con los años se pueda menguar el dolor, pues no ha sido posible porque me han seguido revictimizando. Pero claro que hay una diferencia entre ser la hija de Gaitán o la seguidora de Gaitán. Porque para mí, Jorge Eliezer Gaitán es no solamente mi papá, pero sobre todo es mi líder. Y entonces cada que hay una masacre, se me vuelve a abrir la herida porque mi papá pensaba que a él no lo iban a matar, porque la oligarquía, decía él, sabía que si a él lo mataban el país se volcaba y se demorarían años 50, no 50 años, sino 50. Después un periodista lo volvió años 50, que le quedaba para su cabeza más fácil que los años 50. Que el país se volcaría y que para que volviéramos a la normalidad se demoraría muchísimos años. Y eso ha pasado. De hecho, 72 años después seguimos con las aguas turbulentas aún. Exactamente, exactamente. Ahora, efectivamente la oligarquía no lo quería matar, pero metieron mano los gringos, la CIA, porque si no hubiera muerto Roosevelt, a mi papá los Estados Unidos no lo matan. Pero Truman era otra cosa. Y entonces nombró al general Marshall como jefe de todo el proceso de la Guerra Fría. Él creó la CIA, que Roosevelt no la habría creado. Creó la CIA y fue la CIA la que ideó lo que llamaron la Operación Pantomima, que fue la que sirvió con la complicidad y la participación del gobierno nacional, que en ese momento funcionaba como la Unión Nacional. Era una especie de Frente Nacional para que en conjunto llevaran a cabo el asesinato. Y lo hicieron no por coincidencia durante la conferencia panamericana, no.
Eso fue calculado así para echarle la culpa al comunismo y obligar a los que estaban temerosos y que hacían parte de las delegaciones de la Panamericana, pues votar a favor de la creación de la OEA. La OEA se crea a raíz del asesinato de Gaitán porque Marshall sabía que el pueblo explotaría, porque no le importaba, pero que esa explotación les permitiría, por un lado, acabar con Gaitán, porque ellos estaban preocupados por la posición de Gaitán frente al petróleo que debía ser explotado por colombianos y para colombianos. Y por otra parte, al echarle la culpa a los comunistas, lograba que se asustaran, como ya lo dije, los delegados temerosos de toda América Latina y aprobaron la creación de la OEA, contra la cual estaba Jorge Eliezer Gaitán, contra la creación de la OEA, porque la OEA se creó única y exclusivamente para luchar contra lo que los gringos llaman el comunismo, que es todo. Por ejemplo, ahora, cuando uno ve por televisión, por CNN, las convenciones, la convención republicana que la están pasando cada noche, y le dicen a Biden comunista. Es decir, claro, para los... Coco, el Coco todavía está el Coco comunista por ahí haciendo ruido. Claro, claro, claro. Le dicen, además le dicen que le quitan las propiedades, que y nos dan como ejemplo a Venezuela. ¿Cómo no se da cuenta la gente que las dificultades que está pasando Venezuela es por el bloqueo de los Estados Unidos, como le ha sucedido a Cuba? Yo me preguntaba si no era posible encontrar una fórmula para que, así como los Estados Unidos y la Unión Europea y muchos países de América Latina se han metido al rancho en Venezuela a bloquearles, a quitarles el oro que tenían depositado en Inglaterra, etcétera, etcétera. Si no sería posible que nosotros también votáramos, porque si ellos deciden sobre la suerte de nuestros países, nosotros deberíamos escoger presidente de los Estados Unidos y de la Unión Europea y de Chile y del Perú, porque se meten en nuestros asuntos internos a pesar de que existen las normas que lo prohíben. Ahora que nos salimos del país, voy a aprovechar para hacerle otra pregunta. Usted que estuvo cerca del presidente Salvador Allende, que trabajó con él, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene de este líder también asesinado? Ay, me alegra que me haga esa pregunta porque me da la oportunidad de contar una anécdota que lo retrata. Yo he conocido a muchos líderes de América Latina, prácticamente a casi todos, y los he conocido muy de cerca. A Fidel, a Che, a Chávez, etcétera, etcétera. Y quiero además advertir una cosa. Dentro de todos esos líderes que he conocido, el más grande, el más creativo, el más impactante, Juan de la Cruz Varela, el líder campesino del Sumapaz. Qué hombre tan extraordinario. Usted le decía algo, él cogía esa idea y se la volvía un gigante. Comenzaba a hablar, a hacer propuestas. Un hombre maravilloso, que además conservó la humildad. Pues Allende, al menos lo que yo conocí, fue de un hombre
con orgullo, como tiene que tener alguien que tiene esa tarea tan importante, pero con modestia. Porque aquí tenemos unos dirigentes de izquierda que de modestia no tienen nada. El ego es más gigantesco que el problema colombiano. Pues bien, Allende quería que yo aprendiera a jugar ajedrez. Yo me sentía muy nerviosa cuando estábamos en esas clases. En una de esas clases llegó alguien del GAP, que era el grupo de amigos personales, o sea, la guardia personal, y le avisó que los generales, jefes de toda la armada venezolana, chilena, querían hablar con él. Esto eran como las 9 de la noche. Estábamos en la biblioteca de Allende y él me hizo pasar a su habitación, que estaba pegada a la biblioteca. Me acuerdo que me dio un libro de Mafalda. Ahí conocí yo a Mafalda. Yo no había visto nunca semejante genio. Y dejó entreabierta la puerta. Yo hubiera podido oír, pero por respeto yo no oí esa conversación. Cuando terminó la reunión con los generales, entró a la habitación, me dijo, este caucho no estira más, con esa expresión. ¿Te tienes que ir para Colombia? Y le dije, no, yo mientras haya problemas en Chile, yo no me regreso a Colombia. Me dijo, entonces te vas a quedar hasta el final, hasta el fin. Y le dije, cuéntame, ¿es un general el que lidera el complot o son varios? Me dijo, es uno solo. Le dije, dime quién es y yo lo mato. Él se puso lívido primero y después se le subió la sangre a la cabeza. Me agarró de los hombros, me sentó sobre su cama y me dijo, yo le dije, no te alteres. Los amigos le decíamos Chicho. Era como el apodo cariñoso que se le tenía. No, Chicho, no te preocupes. Yo sé que yo muero en ese operativo. Dijo, no es eso lo que me preocupa. Y me dio la lección de mi vida y me dijo, si tú lo matas, ¿qué nos diferenciaría de ellos? Allende. Grandioso. Grandiosa lección. Grandioso. Bueno, Grandioso. y ahora que seguimos por fuera del país, hay una pregunta obligatoria y es, ¿cómo es que usted resulta involucrada en el Frente Argelino? Que en esa época era icónico, pues justamente para la liberación de Argelia. ¿Cómo resulta usted allí? En Lausana, donde yo estaba, había un café que había utilizado muchas veces Lenin, según contaban. Se llamaba Café Bárbaro. Era un bar de café, no vendían alcohol. Y después de la universidad o del colegio, en el caso mío, yo estaba terminando el bachillerato, después de salir de la universidad o del colegio nos íbamos para allá a hablar. Y había un grupo de personas bastante revolucionarias que trabajaban para el Frente de Liberación Nacional. Entonces me dijeron si yo quería ayudar. Yo tenía una formación política bastante elemental, más o menos como la formación política que desafortunadamente tenemos los colombianos en general en Colombia. Pero yo estaba muy joven y entonces no había todavía tenido prácticas, solamente lecturas, y las lecturas no llevan a tener una formación política. Es ambas cosas, estudio y acción. Y entonces me dijeron, bueno, yo lo único que sabía era
que había que independizar a Argelia. Yo no tenía sutilezas en ello. Y entonces me dijeron, es que hay que pasar el periódico El Mudjahid, que era el periódico oficial de los argelinos, hay que pasarlo a Francia. Y entonces tú podrías hacerlo con un compañero, ustedes dos se harían pasar por novios, pasarían un canasto que apareciera como que fuera de picnic, lo dejan en determinado lugar que era un monumento a los caídos en la guerra. Y se van, dan un paseo y regresan y van a encontrar el canasto vacío. Aquí en Colombia, si uno ve una persona que hace todos los, un día determinado, la misma cosa, uno comienza a sospechar. En cambio, en Suiza, si uno hace lo mismo una vez por semana, ya eso despierta tranquilidad. Entonces, inclusive los policías me ayudaban a pasar el canasto y yo estuve con un joven. Él después terminó en la cárcel porque cometió el error de que cuando yo me vine para Colombia, él sí no le avisó a la organización ni nada y él siguió pasándolo con otra novia. Entonces eso sí les pareció muy raro a los policías. Miraron el canasto y en el canasto estaba el Mudjahid. Así me vinculé, pero le voy a contar una anécdota que es muy divertida. Yo no sé qué hay en el mundo. Desde que leí algo de física cuántica, me di cuenta real de que lo que uno ve en estas tres dimensiones no es como es el universo. Hay unas fuerzas energéticas que operan. Por ejemplo, en el caso de Uribe, que está ahora preso precautelativamente, cuando él me impuso 44 demandas penales, administrativas y fiscales para acabar conmigo, porque la manera de acabar con la memoria de Gaitán era acabar con la voz de la hija de Gaitán y de sus nietas. Es lo mismo que le hicieron a José Antonio Galán. En la sentencia de muerte, dicen que hay que acabar con su familia, con sus bienes, con su casa, para hacer desaparecer tan odiosa memoria. Entonces lo mismo repitió Álvaro Uribe. Y me contaban los asistentes en la fiscalía que el fiscal, a nombre de Álvaro Uribe, insistía en que a mí me metieran precautelativamente a la cárcel. Los fiscales dijeron, no, ella no es peligrosa por fuera, y no lo hicieron. Bueno, yo salí liberada de todo, inclusive con grandes elogios de fiscales y de magistrados. Pero me parece, yo no sé si es una ironía de la vida, pero él terminó en lo que quería que yo terminara, o sea, en una prisión precautelativa. Es como si fuerzas energéticas, pensamientos, porque yo sé que los pensamientos son energías y que los pensamientos influyen en que las cosas se den. Por eso me preocupa tanto el pesimismo del colombiano, porque lo único que permite un cambio es el optimismo. Y entonces Álvaro Uribe terminó en la cárcel. Pero volviendo al Frente de Liberación Nacional Argelino, donde fue mis primeros conocimientos de la práctica política. Y yo llegué a Colombia dudando mucho de esta pseudodemocracia burguesa.
influida por Frantz Fanon, el gran líder teórico argelino. Pero pasaron muchos años. Yo fui embajadora en Rumania y estaba en una comida en la embajada de Argentina cuando veo yo que mi vecino tiene una tarjetica que dice Argelia. Entonces, yo le digo, ¡ay, usted es de Argelia! ¡Qué cosa tan emocionante! Para mí Argelia es muy importante. Y él miró mi tarjeta y dijo, Gaitán. En ese momento, el embajador de Argentina levantó la copa para que brindáramos y entonces nos tuvimos que parar todos y ya se acabó la comida sentada. Y en ese entonces, en Rumania se usaba que las mujeres se iban a un salón y los hombres al otro. Entonces yo sí veía que este argelino me brindaba así con su copa desde donde estaba. Cuando el sábado siguiente me llaman, era él, para ver si yo quería ir a su casa a comer cuscús. Entonces me dijo, yo paso a recogerla. Íbamos en el carro, me acuerdo que íbamos en una avenida que hay en Bucarest, donde hay un Arco del Triunfo. Y me dijo, yo ya tengo más claro esto de Gaitán. Él tuvo una hija. ¿Usted la conoce? ¿Usted sabe de ella? Dije, sí, yo sé de la hija de Gaitán. Me dijo, ¿y ella dónde está? Le dije, aquí. Y me dijo, ¿en Rumania? Y le dije, no, en su carro. Y este hombre frenó, que en Bucarest, como había poco tráfico, se oía triplemente. Y me dice, pues yo era su jefe en la clandestinidad. Resulta que la organización de este frente era en pirámide. Y yo estaba abajito de la pirámide, más abajo, ¿no? Porque yo era un soldado raso, dijeron. Y uno no conocía a los que estaban arriba. Es decir, yo conocía al compañero que estaba en la base del triángulo, que era el que se hacía pasar de novio mío. Y él conocía al que estaba arriba, pero yo no. Y así fue como si cogían preso a alguien, no podía destruir la organización. Pues la vida me llevó, ¿cuántos años después? Años después, como 20, a conocer a quien había sido mi jefe en la clandestinidad. Y ahí comenzamos a hablar y le dije, ¿y usted por qué no sabía de mí, que yo era la hija de Gaitán? Y dijo, quedó en vela. Después de la revolución, nos pusieron la tarea de reconstruir esas pirámides para conseguir solidaridad. Y entonces él me mostró quiénes dependían de mi triángulo y ahí estaba la hija de Jorge Luis Gaitán, que la fecha no se le olvidaba porque en Argelia hubo un 9 de abril un gran paro, una gran huelga ciudadana que marcó mucho el desarrollo de la política argelina en la época en que era Colombia. Bueno, vamos a volver nuevamente a Colombia. Estoy haciendo preguntas incómodas, pero no las puedo obviar. ¿Incómodas? ¿Por qué? Porque yo sé que genera, de una u otra manera generan cierto escozor, cierta dificultad, pero pues A ver, estamos... no, dígame, no, ahora lo entrevisto a usted, dígame por qué produce escozores. Porque en este país hay temas que parecieran vedados para la opinión pública, pero que no dejan de ser interesantes de abordar. Por ejemplo, yo le preguntaría... No deben ser vedados, No porque deberían ser, los desde luego que no. problemas que tenemos es que nos han logrado los gringos y la oligarquía meter en la cabeza que comunismo es explotación del proletariado y que guerrillero es lo mismo que bandolero. No es así. Claro que no.
La guerrilla nace como autodefensa ante la violencia generada por la oligarquía. Entonces, la palabra guerrillero y el concepto de guerrillero, claro, hay muchas cosas de la guerrilla que me parecen oprobiosas, ¿sí? Pero eso no es la guerrilla ni son los guerrilleros. Es unas circunstancias donde han perdido el norte, no todos, ¿no? De manera que, pero póngase usted a pensar lo que es Manuel Marulanda, un campesino que no termina bachillerato y que conforma un ejército que puso a temblar a la oligarquía. Pues hay muchas críticas que la historia le hace a Gengis Khan, pero no deja de admirarlo. Y a Alejandro el Grande. Y así sucesivamente. Napoleón, el mismo Bolívar que no podemos desconocer que se fue a la guerra, que era lo que hoy llamaríamos un guerrillero. Es admirable. Hay cosas que hay que criticarle a Bolívar, por supuesto que sí, a todo el mundo. Nosotros mismos hacemos autocrítica de las cosas que hemos podido hacer. La mayoría de los directorios liberales en Colombia, la mayoría tienen en el fondo una foto grande, bonita de Gaitán. Gaitanean. ¿A usted qué le dice eso? ¿Qué le dice? Pues lo cogen de cierta rabiosita, ¿no? Cierta rabiosita, cierta rabia, me enfurece que estos manzanillos que mi papá combatió porque eran del país político, que sus antepasados también lo combatieron. De pronto lo cogen para pescar incautos y incrementar su votación. Eso no es sincero. Es como cuando uno ve detrás del escritorio de Pinochet a Jesucristo. A mí eso me enfurece, porque yo soy jesuciana. Uno de mis líderes, pues mis líderes son Jesús y Gaitán, esos dos. No, y mi admiración no es porque fuera hijo de Dios. Mi admiración es porque él consideraba que el pueblo era superior a la oligarquía. Por eso decía que más fácilmente pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico por las puertas del cielo. Y hay una cosa más que repito con mucha frecuencia, para que estos líderes tan vanidosos y tan ególatras lo aprendan. Cuando Jesucristo hacía un milagro y resucitaba a alguien, le decía al beneficiario del milagro, no le decía, mi padre me ha ayudado a salvarte, no, decía, tu fe te ha salvado. Eso es la base cultural de la democracia abierta, de la democracia que queremos. Que cada cual sepa que es la fe propia, personal, la lucha, la pasión personal, la que nos salva. Doña Gloria, le voy a mencionar, perdóneme, le voy a mencionar 3 líderes que de una u otra manera, desde vertientes del pensamiento distintas, han tomado apartes y ejemplos de la vida de Jorge Eliezer Gaitán. 2 de ellos asesinados y uno de ellos aún en la contienda política. Le estoy hablando de Carlos Pizarro y le estoy hablando de Luis Carlos Galán y le estoy hablando de Gustavo Petro. ¿Cuál de estos 3 personajes se ha aproximado un poco, así sea mínimo, cuál de los 3 se ha aproximado más al pensamiento de Gaitán, de acuerdo a su visión? Ninguno.
Repítame, por favor, los tres nombres. Carlos Pizarro, que venía del M-19, el proceso de paz, y lo asesinaron. Luis Carlos Galán, que armó una especie de disidencia dentro del Partido Liberal, y también lo asesinaron. Y el tercero es Gustavo Petro, que aún está en la arena política. ¿Cuál de estos tres personajes, de acuerdo con su criterio, se ha aproximado más al pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán? No, pues es una ironía cuando yo le pedía que me repitiera los nombres, como que yo no los conociera mucho. No es de buena leche que se lo pregunté, más bien de mala leche. Bueno, Carlos Pizarro, yo estuve en Casa Verde, él insistió mucho en que yo fuera a verlo y tuvimos una pelea de padre y señor mío. Yo creo que Carlos Pizarro hoy en día estaría de acuerdo conmigo, porque Carlos Pizarro tenía un gran defecto y era que era un hombre bueno. En el sentido de, no digo yo que ser bueno es malo, pero era la bondad de la ingenuidad. Y creía que verdaderamente él lo iban a dejar llegar a la presidencia y que desde la presidencia iba a hacer el cambio que no pudo hacer con la lucha armada. De manera que no lo desprecio ni mucho menos, lo admiro, pero él estaba convencido, es decir, ya estaba doblegado espiritualmente por las bondades de la oligarquía. Yo después le escribí una carta muy dura, que hoy en día yo no escribiría tan dura, pero planteando eso, que la política es la guerra por otros medios y que la oligarquía no había hecho ese proceso de paz para permitir lo que ellos no habían podido hacer por la vía armada. Y eso mismo se lo podría repetir a los de las FARC. Entregaron las armas, por favor. Bueno, pero pasemos entonces a Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán fue un proyecto de Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo no confiaba en la posibilidad de hacer lo que él quería con su hijo, porque no tenía el carisma, en fin. Y comenzó a calentar la situación para sacar adelante un líder. Andaba en la búsqueda de un líder. Primero escogió a Héctor Charri Samper, una persona muy simpática, muy inteligente, verdaderamente culto, y sí, un reaccionario valioso, dijéramos, porque no todos son asesinos. Pero no, la cosa no prendió. Entonces, cogió a Jorge Mario Isman, menos culto que Héctor Charri, pero una persona que sabía moverse en el campo político. Y Jorge Mario Isman se novió con una de las hijas de Carlos Lleras y cuando se rompió el noviazgo, se rompió el proyecto político. Entonces se le apareció la Virgen a Carlos Lleras y apareció Luis Carlos Galán, buen orador. El hombre hecho para eso. Entonces, para sacarlo adelante, porque Carlos Lleras copiaba mucho cosas de Gaitán. No lo copiaba ideológicamente, pero dijéramos estratégicamente. Entonces pensó que debía hacer lo que habían hecho con Gaitán, que lo nombraron ministro de Educación. ¿Y qué fue aquello? Pues Luis Carlos Galán no había terminado la universidad. Entonces los curas de la Javeriana
le hicieron la tesis y así pudo posesionarse como ministro. Lo llamaban aguacate porque lo maduraron a punto de periódico. Entonces, a mí me parecía que era un hombre que quería purificar el Partido Liberal, dijéramos, pero que no era una revolución. Si lo hubiéramos tenido de presidente, hubiera sido igualito a César Gaviria. César Gaviria es un hombre muy inteligente, muy culto, muy estudiado, un hombre, sí, pero defiende los intereses del statu quo. Y así habría sido Luis Carlos Galán. Él no era un revolucionario. Y a veces me pregunto con cierta malicia, si no, porque querían sustituir la memoria de Gaitán, que han tratado siempre de hacerlo. Álvaro Uribe se inspiró en un artículo de Luis Carlos Restrepo, donde Luis Carlos Restrepo decía que había que sepultar la memoria de Gaitán. Es decir, esa figura de gigante que tiene Jorge Eliezer Gaitán, había que taparla. ¿Sí? Necesitaban un héroe de la burguesía, Carlos Galán. A veces dicen que los hijos lo traicionaron. No, los hijos son seguidores leales de su papá. Eso era Luis Carlos Galán. Entonces, un nombre respetable, pero que no se puede comparar del mismo día con Gaitán. Y Petro es mala persona. Así como Luis Carlos Galán era buena persona. Y Carlos Pizarro muchísimo más. Petro es mal gente. Es perverso. Es rico. Y por eso uno habla con la gente que trabajó en la alcaldía y eso la gente salía y volvía y no había estabilidad funcional porque primero tiene un ego que se lo traga y tuvo la desfachatez y por eso le tengo tanta antipatía de decir que el mentor de Jorge Eliezer Gaitán era Alfonso López Pumarejo, cuando Alfonso López Pumarejo hizo parte de los asesinos intelectuales de Jorge Eliezer Gaitán. Alfonso López Pumarejo fue uno de los más grandes enemigos de Gaitán y mi papá lo detestaba, porque mi papá detestaba a los hipócritas y a los taimados, a los que actuaban por debajo de la mesa. Si Petro es incapaz de hacer un aparato político, porque él no respeta a la gente, entonces la gente se le va muy fácilmente. Si gana la presidencia, esto sería el caos. Porque un presidente que quiera hacer cambios, que evidentemente él querrá hacerlos, yo eso no lo niego, pero sin un ejército político, cívico, sin una milicia cívica, sin una organización, sin una disciplina, esto pues lo vuelve en el caos. Es decir, Venezuela y la tortura que le han hecho pasar a los gobernantes en Venezuela será pálido. Desafortunadamente yo no veo en este momento una organización política que pueda cumplir el papel de ejército cívico para hacer una transformación profunda. Doña Gloria pronunció una frase que está fresquita, todavía la pronunció hace menos de 24 horas, y dijo que Gaitán era el futuro.
Me pareció una frase extremadamente bonita porque yo pienso que a las nuevas generaciones les falta mucho conocimiento de saber quién fue Jorge Eliezer Gaitán. Y en ese tema que usted también ha mencionado mucho y ha luchado mucho por el tema que usted ha acuñado de el memoricidio, se ha impedido incluso que las nuevas generaciones conozcan de verdad a profundidad quién fue Jorge Eliezer Gaitán. Esa frase que usted decía reciente de que Gaitán era el futuro, me pareció una frase sumamente universal, sumamente amplia, muy diciente. ¿Usted aspira a que las nuevas generaciones lleguen a llenar ese vacío de conocimiento y de entendimiento, de saber quién fue ese hombre, Gaitán, y poder hacia adelante construir o ayudar a construir esa patria que soñó Gaitán y por la cual lo asesinaron? Mire, yo acabo de tener un golpe de suerte con la Universidad Industrial de Santander, que tiene una revista bajo la dirección de la doctora Ivonne Suárez, que publicó una separata donde yo trato de demostrar que lo importante no es recordar quién era Gaitán. Gaitán se murió. Eso es culpa de la personalidad. Claro, es bueno informarse, es un buen ejemplo, pero lo que hay que preguntarse es qué pensaba Gaitán y cómo luchaba Gaitán. Eso es lo importante. Porque Gaitán ha muerto, pero no sus ideas. Cuando yo digo que Gaitán es el futuro, sus ideas son el futuro. Esa separata que, gracias a la gentileza de Ivonne Suárez, publicó la Universidad Industrial de Santander, es una base. Esto se va a convertir en libro, pero es una base para entender qué pensaba Gaitán. Bueno, lo primero era que Gaitán no buscaba llegar a la presidencia, sino cambiar el establecimiento y cambiar la estructura y acabar con la democracia representativa para instaurar una democracia directa. En la charla de ayer yo leí una frase que voy a volver a leer y que si usted viera en qué situación está este libro, porque cuántas veces no la habré leído. Decía, lo que queremos. Yo pregunto siempre qué era lo que quería Gaitán. Pues la gente dice que el bienestar del pueblo, que etcétera, etcétera. Pero nadie me contesta que lo que quería Gaitán era cambiar de sistema e instaurar una democracia directa, una democracia abierta. Cuando estemos luchando por un cambio de sistema, vamos a lograr que Gaitán sea el futuro y logramos un cambio absoluto, porque un sistema es una estructura orgánica, holística, todo influye sobre todo. Por ejemplo, luchar contra la corrupción, si es el sistema el que es corrupto, porque ¿qué es lo que nos mueve en una democracia representativa? El capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo? El capitalismo se trata de ganar el máximo de dinero con las leyes del mercado. Y las leyes del mercado son monstruosas. Y llevan a que, como de lo que se trata es de ser el más rico, entonces roban, porque es la manera más fácil de enriquecerse. Bueno, entonces Gaitán decía, lo que queremos es la democracia directa, aquella donde el pueblo manda, el pueblo decide, el pueblo ejerce control sobre los tres poderes de la democracia burguesa. Él habla de la democracia burguesa. Esta no es una democracia popular, es una democracia de la burguesía, de la oligarquía. El ejecutivo, entonces,
los tres poderes de la democracia burguesa, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que además garantice la equidad en el aspecto económico. Bueno, y ahí sigue, dice, allí donde el pueblo ordena y ejerce un mandato directo sobre y en control de quienes han de representarlo. Hay que acabar con la democracia representativa, decía usted también hace poco. Sí. ¿Cómo le explicamos eso en términos más cristianos a la sociedad colombiana postrada a una supuesta democracia que hemos vivido durante los últimos 200 años? ¿Cómo le explicamos ese tema de que hay que acabar la democracia participativa? No, participativa no, representativa. Representativa. No, pues muy sencillo. Tomemos a Bolívar. ¿Qué quería Bolívar? Yo pregunto eso en los seminarios. ¿Qué quería Bolívar? Y entonces dicen, la independencia. No. Lo que quería para lograr la independencia era cambiar de sistema. Y entonces los contemporáneos, cuando él decía, tenemos que instaurar una república, los contemporáneos de él le decían, gritaban, ¡viva el rey, abajo el mal gobierno! Porque la gente cree que lo que anda mal es el gobierno, no el sistema. No es el gobierno, uno puede poner a quien sea, a Bolívar, a Gaitán, sin cambiar el sistema y todo sigue igual. Por eso, Bolívar entendió que había que cambiar, no solamente había que lograr la independencia, sino que había que lograr instaurar una república. Y los contemporáneos gritaban como ahora, viva el rey, abajo el mal gobierno. Es decir, creen que si ponen a Petro o si ponen a fulanito o a sutanito, las cosas van a cambiar. No, no cambian. Pero le tengo, doña Gloria, le tengo una anécdota que esta sí es un poco de vanidad personal. Resulta que mi suegro está en Bogotá y se llama Eliezer Gaitán y está cercano a los 100 años. Y mis dos hijos, la hija se llama Natalia Jaramillo Gaitán y mi hijo se llama Wilmar Jaramillo Gaitán. Entonces ellos, como yo, vivimos orgullosos de estos apellidos que llevamos. Entonces, no en un orden cronológico, pero sí llevamos el Jaramillo y el Gaitán. Eso nos mantiene orgullosos, doña Gloria. Le quería contar esa anécdota. Antes del cierre de esta entrevista, doña Gloria, yo quisiera preguntarle desde un punto de vista muy humano, ¿cómo recuerda usted a ese padre que le arrebataron cuando solamente tenía 10 años? ¿Qué recuerdos le sobreviven de esa infancia tan corta que vivió con él? Uy, pero viví muchas cosas. Miren, yo le voy a contar rápidamente dos anécdotas. Para decirle que me salude a su familia Lilia Jaramillo Gaitán, por favor. Además Claro que sí. de eso. Pero mi papá me enseñó a leer. Y generalmente los papás, si de pronto usted lo ha hecho, le leen cuentos a los hijos, ¿no es cierto? Para que se duerman o para entretenerlos. Mi papá no me leía cuentos, hacía que yo leyera. Eso es Gaitán. Es decir, él quería que los ciudadanos se apoderaran de su destino. Y su hija que se apoderara también de la lectura. No me ponía a que yo escuchara a mi papá, sino a que mi papá me escuchara a mí. Eso me parece muy significativo. Lo otro, la otra anécdota que me parece también muy significativa, que ahora se me vienen varias a la cabeza, pero es una anécdota que no tiene que ver conmigo, pero que tiene que ver con su personalidad. Y es que él
sacó un periódico que era indispensable para enfrentar al tiempo, al espectador, al siglo, a la República, que eran la gran prensa de la derecha. Y este periódico, Jornada, lo hizo como todo lo hacía, con acciones colectivas. Consideraba que no había que darle a la gente, sino que la gente debía construir su futuro. Y entonces emitió unas acciones para comprar la maquinaria. Cada acción valía un peso. Un montón de plata en ese momento. A mí me daban 20 centavos para las 11 del almuerzo y las medias 9. Un peso. Imagínense lo que era un peso. Y entonces un día iba por la calle, mi papá, por la carrera séptima con un amigo, y venía un niño harapiento, descalzo, en unas condiciones de pobreza infinita. Y se paró frente a mi papá, sacó de su bolsillo un manojo de monedas y le dijo: doctor Gaitán, yo quiero ser accionista de Jornada. El niñito debió tener 10, 12 años. Yo quiero ser accionista de Jornada. Y le entregó las monedas. Mi papá se las recibió y se las metió en el bolsillo. Entonces, el amigo cuando... mi papá le dijo: dame tu nombre y mañana pasa por las oficinas del periódico y allá te dan tu acción. Entonces, siguieron caminando el amigo de mi papá, y él le dijo: Jorge, ¿cómo le recibes tú un peso a un niño tan miserable? Mi papá le contestó: cuestión de dignidad. Él tenía que despertar la dignidad. Es lo que nos hace falta. Estamos creyendo que la oligarquía es superior a nosotros. Cojan un billete de 1.000 pesos y ahí hay una frase de mi papá: el pueblo es superior a sus dirigentes. Y mil gracias por esta oportunidad que me han dado para hablar, además, en una región a la cual le sigo los pasos.